este acto de rueda de prensa con motivo de la inauguración de la exposición Alba y Carter, 100 años descubriendo Tutankamón. En primer lugar, damos la palabra al director de la Fundación Casa de Alba, el doctor don Álvaro Romero, y pues sin más. Buenos días a todos. Quiero comenzar mostrándoles una enorme satisfacción y alegría por estar aquí inaugurando el primer espacio dedicado a exposiciones temporales del Palacio de Liria. Este proyecto tiene como objetivo enriquecer mediante exposiciones temporales la colección permanente del Palacio de Liria y ayudar así a difundir sus fondos, colecciones, pero siempre desde el rigor y la estética. La primera exposición que tenemos el placer de presentar hoy, Alba y Carter, 100 años descubriendo Tutankamón, justo el año en que se cumple, como su título reza, 100 años del descubrimiento de la tumba del joven faraón el 4 de noviembre de 1922. Esta muestra arranca con el trabajo de investigación que han realizado los doctores Miriam Seco Álvarez y Javier Martínez Babón, titulado Tutankamón, Howard Carter en España, el Duque de Alba y las conferencias del egiptólogo en Madrid. Una obra fundamental sobre un asunto desconocido para la mayoría del público, que fue las visitas de Howard Carter a España y el papel fundamental desempeñado por el 17º Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, para hacerlo posible. Además, este libro es la guía de esta exposición. Es una exposición construida desde el rigor científico, apoyada más de 100 piezas, con documentos de enorme interés, muchos de ellos expuestos por primera vez, a los que se suman fotografías, retratos y otros objetos que sin duda despertarán la curiosidad del visitante. Las obras expuestas proceden principalmente de los fondos de la Fundación Casa de Alba, pero reforzadas con algunos préstamos de otras instituciones como el Griffith Institute de Oxford, la colección y archivo ABC y la residencia de estudiantes. La muestra se divide en 6 bloques. El primero presenta al joven rey Tutankamón desde un punto de vista biográfico. Le sigue el bloque dedicado a Howard Carter y el descubrimiento de la tumba, donde se explican las principales fases hasta la apertura del gran sarcófago. Gracias a las fotografías de Mr. Harry Barton, cedidas por el Griffith Institute, el visitante podrá disfrutar y admirar la espectacularidad de los objetos del tesoro del faraón. Nuestro tercer protagonista, a quien le hemos dedicado el tercer bloque, es el 17º Duque de Alba. Don Jacobo Fitz-James Stuart lo fue todo en la primera mitad del siglo XX y su pasión por la arqueología, el arte y la historia son uno de los pilares fundamentales de esta exposición. El cuarto bloque explica perfectamente y acompañado de interesantísimos documentos e imágenes las conferencias del arqueólogo. Y para que el visitante pueda imaginarse cómo debieron ser, hemos recreado de manera concisa y rigurosa en un audiovisual, utilizando como fuente los extractos y fotografías originales, las disertaciones. El quinto bloque, como no podía ser de otra manera, trata sobre la residencia de estudiantes y el Comité Hispano-Inglés presidido por el Duque de Alba, instituciones fundamentales para traer a España no solo a Howard Carter, sino a otros arqueólogos y exploradores como Hugo Vermeer, Bertrand Thomas, T.A. Joyce, Charles Leonard Bully y figuras ilustres de la cultura británica como Chesterton, Walter Starkey, H.G. Wells, Keynes o Eddington. Y por último, el sexto bloque, dedicado a la fascinación de los duques por Egipto, donde se desarrollan no solo sus viajes al país del Nilo, sino el carácter bibliófilo y erudito del duque, quien encontraba en sus libros dedicados a Egipto consuelo cuando no se encontraba en aquel país. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera compartir con vosotros la gran emoción de estar hoy aquí con este proyecto y esta exposición que en unos minutos vais a poder visitar. Ha sido todo un honor poder trabajar todo este tiempo para esta exposición, las facilidades que la Casa de Alba nos ha dado en todo momento para la investigación, y ahora vais a poder ver el resultado.
Vamos a empezar con la figura de Howard Carter. Howard Carter era apenas un niño de 17 años, un chaval, cuando llega a Egipto como dibujante. Ahí, a través de una familia de coleccionistas, lo ponen en contacto con egiptólogos de gran renombre de aquella época y excavó por primera vez en un lugar en el Egipto Medio, un lugar maravilloso que es Beni Hassan, con el egiptólogo Newberry. Ahí estuvo dibujando los bajorrelieves de las tumbas y se hizo famoso por la facilidad y los dibujos de tan buena calidad como hacía. De ahí va pasando de un egiptólogo a otro egiptólogo, excavó también en Deir Bahari con Nabil, excavó en el Bajo Egipto, conoció a Maspero y Maspero fue precisamente el que lo puso en contacto con Lord Carnarvon. Ahí es cuando empiezan a colaborar. Lord Carnarvon empieza a trabajar en Egipto y se lleva a Howard Carter como arqueólogo. En 1914 Lord Carnarvon consigue la concesión de trabajar en el Valle de los Reyes, pero con la guerra se paralizan todos los trabajos y se reanudaron en 1917. Ahí es cuando Howard Carter insistió, porque tenía la corazonada de que existía una tumba por descubrir. Y fueron insistiendo durante varios años sin resultados, hasta que Lord Carnarvon, ya desanimado por la inexistencia de resultados, decidió que no patrocinaba más a Howard Carter. Howard Carter le visita en 1921 en Inglaterra y le convence para una última campaña arqueológica. Eso es muy importante, los que trabajamos en Egipto sabemos lo que es tener a un patrocinador y convencer a un patrocinador de que siga financiando tu proyecto. Cuando consigue que siga trabajando en el Valle de los Reyes por un año más, fue ese acuerdo en 1921, empiezan las excavaciones en 1922. Pero 1921 es un año muy importante porque el duque de Alba visita Egipto con su esposa y el duque de Alba conocía a Lord Carnarvon ya de Inglaterra y va a visitarlo al Valle de los Reyes. Es decir, cuando están trabajando en 1921, un año antes del descubrimiento, ya habla con Lord Carnarvon y probablemente fue ahí cuando conoció a Howard Carter. Un año después, como todos sabemos, se hace el gran descubrimiento, pero esa amistad, amistad que iniciaron Howard Carter y el duque de Alba, hizo que el duque de Alba invitara a Howard Carter a España, a Madrid, a dar conferencias para explicar ese descubrimiento. Es decir, fuimos unos privilegiados en 1924 cuando vino Howard Carter a hablar de su descubrimiento. Dio 2 conferencias, todo eso es lo que vais a ver en la exposición, los textos de esas conferencias. Fue un éxito rotundo, la prensa de la época increíble, cómo cubrieron las 2 conferencias. Y se continuó esa amistad del duque de Alba con Howard Carter, con una serie de cartas que se siguieron escribiendo, y todo eso es lo que vais a poder ver ahora en la exposición. En 1928 vuelve a invitar a Howard Carter a España. En las 2 ocasiones Howard Carter se aloja aquí en el Palacio de Liria, y una de las cartas, por ejemplo, Howard Carter dice que la semana que ha pasado en Madrid es la mejor semana de su vida. Luego vais a ver en la exposición también la repercusión mediática que tuvo estas 2 conferencias y todas las cartas que se escribieron durante estos años.
Y ahora paso la palabra al doctor Javier Martínez Babón y espero que disfrutéis de la exposición. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia de ustedes a este acto de presentación de la exposición y obviamente subrayando un gran agradecimiento a la Casa de Alba por las facilidades que nos han dado, tanto desde el punto de vista de la investigación para poder publicar el libro, como por habernos hecho partícipes de lo que es esta exposición, que, como podréis comprobar, sigue una línea que arranca en el Antiguo Egipto y llega hasta los años 20 del siglo pasado. Me centraré en dos aspectos puntuales que después, evidentemente, podremos completar cuando visitemos la exposición. El primero, la figura de Tutankamón. Claro, celebramos el centenario del descubrimiento, sabemos que era un niño cuando se sienta en el trono de Egipto, pero hay un marco más amplio que tenemos que situar. Era un niño sujeto a toda una serie de presiones enormes por parte de una serie de funcionarios y de militares de la época. Podríamos citar, por ejemplo, al funcionario Ay, podríamos citar al general Horemheb, que de alguna manera manejaban los hilos tanto desde el punto de vista de política interior como exterior. Tutankamón sube al poder cuando todavía la capital está en Tel el Amarna. El episodio de Akenatón, con toda una serie de cambios, es muy reciente. A él le toca regresar a Tebas, regresar a las antiguas costumbres, a la antigua religión. Esto desde el punto de vista de política interior. Si nos vamos a política exterior, el imperio egipcio está siendo zarandeado por el enemigo hitita. Entonces es una situación complicada a la que le toca vivir. Obviamente gobierna en torno a 10 años, hasta donde sabemos, y en cuanto a lo que pudo ser su muerte, pues se han barajado distintas hipótesis, puesto que la momia estaba en muy mal estado. A partir de aquí encontraremos que sí pudo ser un accidente la causa de su muerte, que sí pudo ser un asesinato, que también se ha barajado, o que pudo ser una enfermedad. Hay que tener en cuenta que sí, la momia ha permitido descubrir toda una serie de enfermedades, de problemas que el joven faraón tenía. Este sería el marco de aquel joven que fue enterrado en la famosa tumba que descubrió Howard Carter en 1922. Dando un salto en el tiempo, y si nos vamos ya a lo que serían los años 20 del siglo pasado, me gustaría insistir, y esto lo podremos observar en la exposición, en lo que fue la relación personal entre Howard Carter y el duque de Alba. Y esto se observa a través de las cartas que se conservan, algunas de las cuales están expuestas y se pueden leer. Una familiaridad, podríamos decir, que la podemos enfocar desde dos puntos de vista. Uno, pues un interés por lo que sería la familia, valga la redundancia, de Howard Carter hacia el duque de Alba, y por otra parte el cumplimiento de un compromiso que el duque de Alba adquiere en lo que fue su primera visita, un compromiso según el cual le manifiesta al duque que le mantendrá informado de todos los avances en lo que pueda ser el inventario de piezas en la propia tumba. Se conservan cartas al respecto y especialmente hay una del año 1925, una larga carta en la cual queda constancia de que Howard Carter cumple con su compromiso y explica de una manera muy concisa y muy clara todos los avances en lo que fue el ir abriendo los distintos ataúdes. Hay que tener en cuenta que el faraón fue enterrado en 3 ataúdes distintos y todos ellos protegidos por un sarcófago, es decir, cumple con su palabra. También se observa, y esto es un detalle que vale la pena tener presente y que podemos observar la lista también en la exposición, el interés que despertó después de la primera visita Howard Carter en agradecimiento por las atenciones que han tenido con él, cede todo el material fotográfico para que se puedan hacer toda una serie de circuitos a través de distintas ciudades españolas
y este material fotográfico pueda ser visionado. Se conserva la lista de todas las universidades e instituciones que solicitaron aquellos materiales y podéis constatar que la lista fue larga. Es decir, en el año 1924 y en el año 1928, quizá la palabra fervor sería un poco excesiva, pero sí, el gran interés que despertaron las visitas de Howard Carter y las conferencias fue mayúsculo. Como decía mi compañera, la doctora Miriam Seco, la prensa recogió ampliamente aquellas visitas, recogió ampliamente el contenido de aquellas conferencias y, obviamente, podemos decir que en aquellos años en España se vivió el efecto Tutankamón de una manera muy especial. Hay que subrayar, y termino aquí, que Howard Carter no visitó demasiados países. Entonces, en este sentido hay que subrayar también el hecho de que Howard Carter viniera en 2 ocasiones a Madrid gracias a su amistad con el Duque de Alba. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sala de exposiciones. Como somos muchos, la visita va a ser libre y estaremos a disposición de cualquier consulta que quieran hacernos o quieran que desarrollemos alguno de los aspectos, alguno de los bloques de la exposición, y tendrán a su disposición pues, a Miriam, al doctor Miriam Javier. También está por aquí, que quiero agradecerle al diseñador, que van a ver que es una exposición preciosa desde el punto de vista estético, Enrique Bonet, por si también quieren hacerle alguna consulta sobre la misma. Así que, pues nada, disfruten, espero que disfruten la exposición, estamos a su disposición.